Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 41 Chapter 41 Knowledge Explosión 1 Comentario Otonashi Chiya, con su Manjeki Sharingan, podía percibir los detalles minuciosos del rostro de Higashiyama Kobeni. Era evidente que a Kobeni no se le daba bien mentir. Cada vez que mentía, su mirada se ponía nerviosa y sus mejillas se enrojecían aún más. Eran detalles extremadamente sutiles, pero a los ojos de Chiya, estaban magnificados infinitamente. Sin embargo, decidió no exponerla. Ya podía adivinar que era una travesura de Denji, pero no era malo. Era bueno que Denji pudiera ser un poco astuto y juguetón. Con una ligera mirada, confirmó su sospecha. Denji efectivamente estaba escondido detrás de la puerta del dormitorio, mirándolo a través del espacio. De acuerdo, lo entiendo. Por favor, continúen a partir de mañana también. Chiya sonrió con indiferencia. Para nada, debería ser yo quien te lo agradezca. Kobeni hizo una nueva reverencia. Dar clases particulares a Denji fue mucho más fácil de lo que esperaba. No solo el material era sencillo, sino que Denji también era muy obediente. Aparte de distraerse ocasionalmente burlándose de Pochita, no requirió mucho esfuerzo. Además, era bastante curioso. Si no entendía algo, preguntaba repetidamente, pero repetidamente no era solo una o dos veces. Lo más importante es que ganaba un salario alto. Si recibía 5.000 yenes al día, eso equivalía a unos 150.000 yenes al mes. Para una estudiante de secundaria de un hogar con dificultades económicas, este ya era un salario increíblemente alto. Y solo necesitaba trabajar poco más de 2 horas diarias. Esto era solo el salario de período de prueba. Kobeni colocó cuidadosamente los 5.000 yenes en su bolso, sintiéndose encantada mientras se dirigía a casa. Caminando por las bulliciosas calles, vio varios puestos de comida que vendían deliciosos bocadillos. Inmediatamente sintió la tentación, casi se le hacía agua a la boca. Su mayor pasión era la comida deliciosa, pero en casa, las comidas que les proporcionaban a ella y a sus hermanas siempre eran sencillas. La comida rica se reservaba primero para sus hermanos mayores y menores, y nunca tenía dinero para comprarse algo para picar. Precisamente por eso Denji había podido sobornar a Kobeni con solo un paquete de bocadillos. Uf. Me aseguré de comer hasta saciarme en la cena, así que ¿por qué tengo hambre otra vez? El rostro de Kobeni, que habitualmente tenía un dejo de melancolía, se volvió aún más sombrío mientras se palmeaba el estómago desobediente. A regañadientes, sacó la bolsa de bocadillos que llevaba escondida en el bolso y decidió terminarla antes de llegar a casa. Si sus padres se enteraban, sería problemático. ¿Y los 5.000 yenes? Ni siquiera se le ocurrió usarlos. No se atrevería. En su mente, todo el dinero que ganaba debía ser entregado a la familia. Si intentaba ocultarlo y la descubrían, la regañarían terriblemente. Reprimiendo sus antojos, se sació con los bocadillos que Denji le había dado en lugar de comprar comida callejera. Antes de llegar a casa, Kobeni ya había comido hasta el último bocado de su merienda, dejando apenas migajas. Tiró el paquete vacío a la basura, se lavó bien las manos y la boca e incluso se enjuagó la boca varias veces. Solo después de asegurarse de que no quedaba ningún rastro se atrevió a entrar en la casa. Estoy en casa. Bienvenido de nuevo, Kobeni Neche. Una de sus hermanas menores, vestida con uniforme de escuela secundaria, le abrió la puerta. Entre las 9 hermanas, ninguna tenía ropa propia. Durante la escuela, usaban uniforme, y las hermanas mayores que ya no asistían a la escuela usaban ropa vieja de años atrás. Hacía mucho tiempo que no compraban ropa nueva. La primera prioridad de Kobeni al regresar a casa fue encontrar a sus padres, que estaban sentados en la sala de estar viendo la televisión. Kobeni, ¿a dónde fuiste esta noche? ¿Por qué regresaste tan tarde? El tono de su madre era algo severo tan pronto como la vio. Kobeni inmediatamente sintió un poco de miedo y respondió en voz baja: yo encontré un trabajo a tiempo parcial. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de trabajo a tiempo parcial? La expresión de su madre cambió instantáneamente, mostrando gran interés. Su padre, que sostenía un periódico, la miró sin dejar de mirar la televisión.
Nunca esperé que Kobeni tomara la iniciativa de buscar un trabajo a tiempo parcial. Esto ayudará a aliviar un poco la carga financiera de nuestra familia. Es un trabajo de tutoría. Este es mi sueldo de hoy. Kobeni habló honestamente y sacó los 5.000 yenes de su bolso, entregándoselos directamente a sus padres. 5.000 yenes. Su madre se quedó atónita. ¿No saliste hace poco más de 2 horas? Empezó a dudar si realmente era un trabajo de tutoría. Un salario tan alto solía estar reservado para tutores profesionales, y este era solo el primer día de Kobeni. Una sospecha la asaltó. ¿Podría Kobeni haber aceptado un trabajo en el mundo de la vida nocturna? Sin embargo, no le importaba. Mientras Kobeni pudiera ganar dinero para la familia, eso era lo único que importaba. ¡Guau! Eres muy capaz, Kobeni. ¿Esta cantidad es diaria? Su padre también pareció sorprendido y dejó inmediatamente el periódico. Sí. Incluso podría aumentar más adelante. El rostro de Kobeni se iluminó de felicidad. Ella no estaba fingiendo. Poder hacer felices a sus padres e incluso ser elogiada la hacía sentir genuinamente alegre. 4. Esto solo avivó las sospechas de su madre de que Kobeni había empezado a trabajar en el mundo de la vida nocturna. Pero para ella, era una gran noticia. Siempre había planeado que Kobeni entrara en ese sector después de graduarse de la preparatoria. 4. Ahora que Kobeni se estaba acostumbrando de antemano, no se resistiría tanto en el futuro. 1. Genial, genial. Genial, Kobeni. No dejes este trabajo tan fácilmente. Con esto, no tendremos que preocuparnos por la matrícula y los gastos de manutención de Yuta por un tiempo. El rostro arrugado de su padre se iluminó con una amplia sonrisa. Pero su alegría era puramente porque habría más dinero para los gastos universitarios de Yuta. Yuta era el hermano mayor de Kobeni, Higashiyama Yuta. Sin embargo, asistía a una universidad privada, donde solo la matrícula costaba más de 1.000.000 de yenes al año, por lo que los ingresos actuales de Kobeni todavía estaban lejos de ser suficientes. Aunque sus padres solo se preocupaban por su hermano, Kobeni seguía sonriendo. Aunque en el fondo, no podía evitar sentir una punzada de decepción. Mientras tanto, en la casa de Otonashi. ¿Higashiyama-sensei te dio alguna tarea? Chiya le preguntó a Denji. Sí, me dijo que practicara la escritura y repasara las palabras de hoy unas cuantas veces más para reforzar mi memoria. En el escritorio de Denji había un pequeño cuaderno con ilustraciones de dibujos animados y un lápiz con una tapa en forma de conejo, ambos dejados por Kobeni. Entonces tienes que terminar tu tarea antes de jugar esta noche. Si la completas a tiempo, te daré una recompensa. Pero si no, habrá un castigo, dijo Chiya. ¿Puedes decirme cuál es la recompensa? El interés de Denji se despertó inmediatamente. Veamos. ¿Qué tal si te concedo una petición? ¿Algo que quiera? Los ojos de Denji se iluminaron de emoción y su postura se enderezó instantáneamente. Chiya asintió. Mientras no sea excesivo, haré todo lo posible por cumplirlo. De repente, Denji se llenó de motivación y comenzó a garabatear frenéticamente en su cuaderno. Genial. Explosión de conocimiento. 1 comentario 0 comentario. Votar 1 restante capítulo 42 chapter 42 A One Man Army, Cruising All Resistance. Temprano a la mañana siguiente, la Oficina de Seguridad Pública de Tokio 1 División de Exterminio 1, en movimiento. En ese momento, Chiya ya había reunido a su equipo. 2 Seganes partieron de la Oficina de Seguridad Pública de Tokio, rumbo al lugar de la misión. Muchos cazadores de demonios de la seguridad pública ya habían comprado autos y casas, y estos 2 Seganes pertenecían a 2 de ellos. Chiya estaba, por supuesto, en uno de los autos. Instruyó a los otros 4 que estaban dentro. Todos ustedes montarán guardia afuera para evitar que el diablo escape. Ya había revisado los detalles de la misión. Anoche, un poderoso demonio apareció en un edificio de apartamentos a las afueras. Se le consideraba poderoso porque había consumido un trozo de carne del demonio Arma. Inicialmente, los cazadores de demonios civiles fueron los primeros en responder. Desafortunadamente, uno de ellos murió, mientras que los demás sufrieron heridas de diversa consideración. La seguridad pública de Tokio previó que los civiles no podrían con el demonio. Así que, en cuanto apareció anoche, ya habían notificado a la División de Exterminio 1 para que se preparara para el despliegue. A primera hora de la mañana, se emitió la orden oficial de exterminio.
El vicecapitán Chiya Otonashi, de la División de Exorcismo 1, fue asignado para dirigir la operación, sirviendo como prueba especial de seguridad pública. Comprendido. Los 4 respondieron al unísono. Puntos de atributo disponibles 44. En ese momento, Chiya revisó su panel de sistema y se dio cuenta de que había acumulado una cantidad considerable de puntos de atributo sin asignarlos. Inmediatamente los asignó, con el objetivo de dar una batalla rápida y decisiva en esta misión. Ding. Asignación completada: vitalidad más 24, fuerza más 10, velocidad más 10. Fuerza 30. Velocidad 30. Vitalidad 124. Después de unos 10 minutos, llegaron al lugar de la misión. Frente a ellos se encontraba un edificio de apartamentos rectangular de 3 pisos, el lugar donde había aparecido el diablo. La zona circundante había sido acordonada por la policía para evitar que civiles desprevenidos se acercaran. En cuanto Chiya bajó del coche, mostró su identificación a los agentes presentes. Somos cazadores de demonios de la División de Exterminio 1 de la Seguridad Pública de Tokio, y estamos aquí para exterminar al demonio. Los 2 policías le hicieron inmediatamente una reverencia, un gesto de respeto común en Japón. Uno de los oficiales informó: todos los sobrevivientes dentro del edificio de apartamentos ya han sido evacuados a un lugar seguro. El diablo está adentro, probablemente dándose un festín con los cadáveres de las víctimas. Entendido, asintió Chiya. Luego se volvió hacia sus 9 subordinados y ordenó: como les indiqué antes, 4 de ustedes montarán guardia afuera. Si el demonio intenta escapar, deténganlo de inmediato. Los demás me seguirán adentro. Después de dar su orden, entró al apartamento, empuñando una katana común en su mano izquierda mientras mantenía su mano derecha lista para invocar la espada de la ira en cualquier momento. Sí, señor. Los 9 cazadores respondieron al unísono. 4 de ellos se apostaron en las 4 esquinas del edificio, esperando. Los 5 restantes siguieron de cerca a Chiya al entrar al apartamento. Así que esta vez los cazadores de la División de Exterminio 1 están al mando. Y hasta enviaron a un vicecapitán. Ese demonio está prácticamente muerto. Pero ese vicecapitán parece muy joven, como un estudiante de preparatoria. No puedo creer que alguien tan joven ya se haya convertido en vicecapitán. Los 2 oficiales susurraron entre ellos. Dentro de la seguridad pública de Tokio, la División de Exterminio 1 era ampliamente conocida por ser más fuerte que las otras divisiones. Aunque el edificio de apartamentos solo tenía 3 plantas, cada una contenía 10 unidades, lo que sumaba un total de 30 apartamentos pequeños. Chiya y su equipo tuvieron que registrarlos uno por uno. Permanezcan juntos. No se dividan. Limpiaremos cada unidad sistemáticamente, recordó Chiya a su equipo. Si bien dividirse en parejas aumentaría la eficiencia de la búsqueda, también significaría que no podría garantizar la seguridad de todos. Si se topaban con el demonio, podrían haber bajas. Los 5 cazadores obedecieron sin cuestionar, confiando completamente en su orden. Sin embargo, tan pronto como abrieron la puerta del primer apartamento, vieron al diablo. Era un diablo gusano gigante de 3 metros de largo, cubierto de innumerables dedos humanos. Su enorme boca tenía varias púas grandes y afiladas, orientadas hacia atrás, y sus ojos eran tan pequeños que apenas se veían. Chiya reaccionó al instante. En un instante, se abalanzó hacia adelante y asestó un tajo vertical a la cabeza del demonio gusano con su katana. Dado que los gusanos suelen morir solo cuando se les destruye el cerebro, decapitarlos no garantizaba su muerte. Sospechaba que el diablo gusano compartía esta característica. Ding. El anfitrión ha exterminado con éxito al clon del diablo gusano. Puntos de atributo obtenidos más 5. La mirada de Chiya se agudizó levemente. No me extraña que muriera tan fácilmente. Era solo un clon. Su cuerpo no contenía carne de demonio pistola. Los otros 5 cazadores se quedaron congelados, con las armas aún calientes en sus manos. ¿Ya se acabó? Como se esperaba del vicecapitán. Derribó a ese bastardo de un solo golpe. Espera. Esto no está bien. Un demonio con la piel de un demonio pistolero no debería caer tan fácilmente. Sin volver a mirar el cadáver, Chiya se giró y salió de la habitación. Ese no era el cuerpo principal del diablo gusano. Era solo un clon. Sigue buscando en las demás habitaciones.
Su voz era tranquila pero firme. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Sospechaba que había más clones dentro de ese apartamento. ¿Clones? Dado que es un diablo gusano, tiene sentido. Maldita sea. ¿Y si hay muchos? Sus expresiones se volvieron serias. Si el número de clones superara un cierto umbral, serían superados en número, lo que haría que esta misión fuera extremadamente difícil. Entrante. Justo cuando Chilla salió de la habitación, vio varios clones de demonio gusano arrastrándose rápidamente por el pasillo hacia ellos. Al ver la gran cantidad de ellos, los rostros de sus compañeros se contrajeron de ansiedad. Habían estado preocupados por los clones, y ahora sus temores se habían hecho realidad. Sin embargo, a diferencia de ellos, Chilla avanzó sin vacilar. Esquivó los ataques de los demonios gusano con gran agilidad y contraatacó con precisión. Un clon se abalanzó sobre su rostro, pero él se echó hacia atrás sin esfuerzo para esquivarlo. Incluso doblándose tanto hacia atrás que su cabeza casi tocó el suelo, blandió su katana con un golpe perfecto, destrozando el cerebro del demonio. Din. El anfitrión ha exterminado con éxito al clon del diablo gusano. Puntos de atributo obtenidos más 5. 1. Din. El anfitrión ha exterminado con éxito al clon del diablo gusano. Puntos de atributo obtenidos más 5. Mientras avanzaba, Chilla continuó con sus impecables contraataques, cortando cada clon con una eficiencia abrumadora, sin recibir un solo rasguño. Los 5 cazadores que estaban detrás de él permanecieron en un silencio atónito, con los ojos abiertos por la incredulidad. Sabían que su vicecapitán era hábil, pero verlo abatir demonios sin ayuda de nadie y con nada más que destreza física y una katana básica fue un nivel de sorpresa completamente diferente. Por un momento, no tuvieron idea de lo que debían hacer. Chilla estaba luchando esta batalla sola, un verdadero ejército de un solo hombre. 2 comentarios 7 comentario. Votar 1 restante capítulo 43 chapter 43 de Blade of Wrath. One strike, one kill. 1 Chilla tuvo que eliminar un total de 6 clones del diablo gusano antes de finalmente superar el primer nivel. Solo en el primer nivel había 6 demonios. Este demonio gusano es realmente problemático. Por suerte, el vicecapitán está aquí. Sí, si fuera yo, no me atrevería a entrar en combate cuerpo a cuerpo tan fácilmente. Probablemente tendría que recurrir al poder demoníaco para luchar. Si usamos el poder del diablo contra cada uno de estos demonios, nuestros cuerpos se agotarán antes de que los eliminemos a todos. Definitivamente no quiero que el demonio zorro me devore la piel. Al observar los restos dispersos de los demonios gusano, sangre, intestinos y todo, los 5 cazadores de demonios que acompañaban a Chilla no pudieron evitar suspirar de alivio. Aunque para ellos lidiar con el diablo era un verdadero dolor de cabeza, Chilla se sentía eufórica. Porque acababa de farmear puntos de atributo hasta saciarse. Cada clon de diablo gusano le proporcionaba 5 puntos de atributo, y cazarlos le resultaba increíblemente fácil. En poco tiempo, ya había acumulado 30 puntos de atributo. A diferencia de los demás, en realidad esperaba que en el segundo y tercer piso hubiera aún más clones para cultivar. Nos ocuparemos de estos cadáveres más tarde. Primero, debemos encontrar el verdadero cuerpo del diablo gusano y eliminarlo. Con eso, Chilla agarró su katana y ascendió al segundo nivel. Los demás le siguieron de cerca. Tan pronto como llegaron a la esquina del segundo piso, una enorme cabeza con forma de gusano emergió de repente, sus fauces abiertas eran lo suficientemente anchas como para tragarse a Chilla entera. Esta cabeza era al menos 2 o 3 veces más grande que las de los clones. Este debe ser el verdadero cuerpo del diablo gusano. Probablemente se había alertado por la conmoción de abajo y había preparado preventivamente una emboscada en la esquina del segundo piso, esperando a que ascendieran. Sin embargo, Chilla no era alguien a quien este tipo de demonio pudiera dañar fácilmente. Incluso después de aumentar considerablemente su fuerza con el fragmento de carne del demonio pistola, seguía siendo cauteloso. Con extrema velocidad, se hizo a un lado y contraatacó con un corte preciso al cuello del demonio gusano. Pero, para su sorpresa, el ataque no le cortó la cabeza. Solo logró cortar aproximadamente una cuarta parte. Aunque el cuello era su mayor punto débil, la cabeza del demonio gusano estaba cubierta por un exoesqueleto grueso y resistente. Atacar directamente la cabeza era inútil, y no se sabía si su verdadero punto débil era siquiera su cerebro.
Este era el demonio más resistente que había encontrado hasta entonces. Aunque su fuerza triplicaba la de una persona común, una katana estándar simplemente no era lo suficientemente afilada como para romper su defensa. Arg. Eso duele. El demonio gusano chilló de dolor, pero su herida empezó a sanar casi al instante. Entonces rió con arrogancia: es inútil. Jajaja. No pueden matarme. Los que morirán son ustedes. Ataque. En ese momento, los 5 cazadores detrás de Chilla entraron en acción. 3 de ellos activaron inmediatamente sus poderes demoníacos, invocando enormes garras de zorro que atacaron al demonio gusano. 3 destellos de luz sangrienta recorrieron el cuerpo del diablo gusano, cortándolo en varios pedazos grandes. Su enorme cabeza rodó por el suelo. Otro cazador, un joven con el pelo rapado, agrandó tanto su brazo como el hacha que sostenía y luego cortó sin piedad la cabeza del demonio. La última persona, Isi Rinka, la misma chica a la que Chilla había derrotado previamente hasta el punto de las lágrimas, estaba concentrada en curar las heridas causadas por el precio del contrato. Maldita sea. El zorro demonio sigue mordiendo muy fuerte. Me despellejaron el antebrazo izquierdo por completo. Esta cosa está muerta. Parece que ya no se mueve. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Pensando que tenían un momento para respirar, los cazadores charlaron mientras Isi Rinka continuaba tratando sus heridas. Sin embargo, los ojos de Chilla permanecieron fijos en la cabeza del demonio gusano. A pesar de estar destrozada, su cabeza estaba casi intacta. Las ligeras abolladuras en el exoesqueleto eran simplemente causadas por el hacha agrandada, pero no causaron daños sustanciales. Ahora yacía inmóvil, probablemente haciéndose el muerto, esperando una oportunidad para lanzar un ataque sorpresa. Ni siquiera sus clones podían ser eliminados sin destruir el cerebro, y mucho menos el cuerpo real que poseía el fragmento de carne del demonio arma. Era inevitable que fuera aún más difícil de matar. En ese momento, Chilla extendió su mano derecha y cantó en silencio: espada de la ira. Desatada. Una pequeña huella de sangre en su palma brillaba intensamente. Un trono carmesí se materializó bajo sus pies, con una gran espada de doble filo, de color rojo dorado, erguida sobre él. Se sentó en el trono, colocando su mano derecha sobre la empuñadura de la espada. Una extraña energía se extendió por el área, no solo afectando a Chilla como contratista sino también influyendo sutilmente a quienes lo rodeaban. ¿Lo que está sucediendo? Los cazadores sintieron repentinamente que sus emociones se volvían irritables y agresivas. Aunque pudieron reprimirlo, les desconcertaba por qué se sentían así. Al girar la cabeza, se sorprendieron al ver al vicecapitán de pie sobre un trono, sosteniendo una espada de color rojo dorado que emanaba un aura aterradora y espeluznante. «Vicecapitán, ¿está bien?» Chilla sacudió la cabeza levemente antes de sacar rápidamente la espada furiosa. El trono rojo sangre desapareció, fundiéndose con la espada y extendiéndola 1 metro más. Runas místicas carmesíes titilaron a lo largo de la hoja. Presintiendo el inmenso peligro, el demonio gusano abandonó su acto al instante. Un cuerpo completamente nuevo creció rápidamente de su cuello cercenado. Aunque no reconoció al demonio de la ira, notó que su aura demoníaca era abrumadoramente poderosa. No se atrevió a bajar la guardia. Chilla agarró la espada de la ira con ambas manos y cortó hacia arriba. Una onda de espada carmesí en forma de media luna surgió de la hoja, de al menos 4 o 5 metros de diámetro. La onda expansiva partió el suelo y el techo, pero su velocidad se mantuvo intacta. Con una fuerza imparable, la ola de espada cortó el cuerpo recién formado del demonio gusano, cortándolo limpiamente por la mitad. Incluso su exoesqueleto más resistente no pudo soportar el ataque, el impacto lo destrozó instantáneamente. Naturalmente, su cerebro también fue destruido. Todo el cuerpo, incluida la cabeza, quedó destrozado en un instante. Din. El anfitrión ha derrotado con éxito al cuerpo verdadero del diablo gusano. Puntos de atributo ganados 30. El diablo gusano fue asesinado de un solo golpe. Sin embargo, solo ese ataque había tenido un impacto enorme en Chilla. Si no fuera porque su Mangekyou Sharingan absorbía todas las emociones violentas, este golpe solo lo habría llevado a un estado de furia loca. En cambio, el ataque había drenado severamente su poder ocular y su fuerza vital, comparable a usar a Kamui directamente.
Aunque usar Kamui para atacar podría haber sido más efectivo ya que casi ninguna defensa física podía resistirlo, necesitaba probar el poder del demonio de la ira al menos una vez para comprender su costo total. Al final, mientras el demonio muriera, eso era todo lo que importaba. Los 5 cazadores se quedaron estupefactos una vez más. Habían esperado que el diablo gusano regenerara su cuerpo, pero nunca esperaron que el vicecapitán lo destruyera con un solo golpe. Reflexiones de los creadores transmitido por los alimentos por favor, dígame si hay algún error ortográfico en el párrafo para que pueda cambiarlo. Comentario 10 comentario. Votar 1 restante capítulo 44 chapter 44 Teased by the Devil 2 Aunque todos atacaron juntos, solo lograron dañar las insignificantes partes del cuerpo del demonio gusano. Ninguno de sus ataques logró atravesar la defensa exoesquelética de su cabeza. En contraste, el vicecapitán Otonasi derrotó al demonio gusano de un solo golpe. La enorme oleada de espadas color sangre que desató les estremeció el alma. Que eso debería haber matado al demonio gusano para siempre, ¿verdad? Eso debió ser el poder demoníaco del vicecapitán Otonasi, ¿verdad? Fue aterrador. Y hasta pareció afectarnos a nosotros también. ¿Qué clase de demonio es ese? No especulemos a la ligera. El demonio del vicecapitán debe ser un secreto extremadamente importante que no se puede exponer fácilmente. Todavía se estaban recuperando de su shock, mirando fijamente el cadáver del demonio gusano. En ese momento, Chilla ya había retirado la espada de la ira a su palma. Simplemente invocar la espada y sostenerla, incluso sin usarla, ejercería gradualmente una leve influencia negativa sobre él. Extrajo un trozo de carne del cadáver del demonio gusano, carne perteneciente al demonio pistola, y la colocó cuidadosamente en su bolsillo. Eres el ser humano más singular que he visto, sin excepción. Si alguien más hubiera usado mi poder como tú, habría perdido la cordura por completo. De repente, la voz del diablo de la ira resonó con sorpresa. Para ser sincero, aunque hubiera blandido la espada unas cuantas veces más, no habría sido gran cosa, respondió Chilla con indiferencia. Actualmente, su atributo vitalidad le permitía asestar casi 10 golpes consecutivos con la espada de la ira. Si excedía ese límite, su Mangekyou Sharingan sería temporalmente incapaz de absorber las emociones basadas en la ira, y solo entonces su racionalidad comenzaría a deteriorarse. Veo. El diablo de la ira cayó en un breve silencio. Aunque era difícil de creer, tenía la inexplicable sensación de que ese joven humano estaba diciendo la verdad. En ese momento, Chilla volvió a hablar. Revisemos de nuevo si quedan demonios. Debemos asegurarnos de que todo esté en orden antes de partir. Comprendido. Sí, señor. Después de esta batalla, su respeto y admiración por el vicecapitán Otonasi creció aún más. No solo su combate físico era excepcional, sino que su poder diabólico también era terriblemente abrumador. Chilla revisó minuciosamente cada suite del segundo piso y encontró 3 cadáveres más de lo que parecían ser clones de demonios gusano que simplemente habían caído muertos. Después de todo, estos clones se crearon a partir del poder diabólico del diablo gusano. Al morir el cuerpo principal, su energía diabólica también se disipó por completo. ¡Qué pérdida! Chilla no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento. Cada uno de ellos era una fuente ambulante de puntos de atributo. Pero no podía hacer nada. No podía evitar deliberadamente el cuerpo principal del demonio gusano solo para cazar a sus clones. Si estuviera solo, sería factible, pero tener compañeros con él los pondría en peligro. Pase lo que pase, no arriesgaría la vida de sus compañeros de equipo solo por puntos de atributo. A menos que los transportara a los 5 a su espacio Kamui, pero eso era innecesario. Mover a 5 personas a la vez consumiría una enorme cantidad de energía y, además, revelaría el secreto de su espacio Kamui. Con esto procedieron al tercer piso. El tercer piso también tenía algunos cadáveres más de clones que habían perecido repentinamente. Ahora era seguro que no quedaban demonios. Sin embargo, en la última suite del tercer piso, Chilla encontró a un hombre de mediana edad aún con vida y a una niña que estaba al borde de la muerte, a la que le faltaba un brazo. Justo al entrar, oyó al hombre de mediana edad rugir de furia. Apretó los dientes y, sin dudarlo, usó un cuchillo de cocina para cortarse la pierna, que había quedado atrapada bajo un muro derrumbado. Ignoró la sangre que brotaba de su tobillo amputado y se tambaleó para abrazar a la niña antes de caer de lado. Auge.
En ese momento, otra sección del muro se derrumbó, estrellándose precisamente en el lugar donde acababa de estar tendida la niña. Al ver esto, Chilla apartó de inmediato los escombros que bloqueaban la puerta. Somos cazadores de demonios de seguridad pública de Tokio. Ya están a salvo. Ishii y Rinka se apresuró a detener el sangrado del hombre de mediana edad y la niña, usando su energía diabólica para curarlos. El hombre de mediana edad abrazó a la niña con fuerza, sollozando desconsoladamente, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. La niña era claramente su hija. Ella había perdido un brazo por culpa del diablo gusano y estaba al borde de la muerte. Al ver esto, Ishii y Rinka no pudo evitar revelar una expresión de tristeza y consoló al hombre. Por favor, aguante. Su hija aún tiene una oportunidad. Hay una gran probabilidad de que pueda salvarse. No solo ofrecía un consuelo vano. La energía diabólica había revolucionado el campo de la medicina. Sus habilidades curativas superaban la mayoría de los tratamientos convencionales, y las capacidades médicas de los hospitales de Tokio, que utilizaban energía diabólica, eran aún más extraordinarias. Sin embargo, a los cazadores de demonios de seguridad pública se les dio prioridad para recibir tratamiento, y los ciudadanos comunes rara vez tuvieron la oportunidad. Afortunadamente, solo con sus habilidades pudo salvar a este padre y a su hija. Mientras tanto, Chilla levantó sin esfuerzo la pared derrumbada con una mano, recuperando el pie cortado del hombre de mediana edad. En este mundo, la energía diabólica había avanzado la ciencia médica hasta el punto de que las extremidades amputadas podían reimplantarse con gran éxito. Sin embargo, primero era necesario recuperar la extremidad desprendida. Luego buscó a uno de los clones muertos cercanos y encontró el brazo cortado de la niña, sorprendentemente intacto. Parecía que el clon del demonio gusano le había mordido el brazo, pero no lo había masticado ni digerido a tiempo. Mientras le entregaba los miembros amputados a Ishii y Rinka, Chilla dijo: te dejo el resto a ti. Llévalos al hospital. Si necesitan fondos para las cirugías de reimplantación, puedo cubrir los costos. No podemos dejar que el vicecapitán cargue solo con el coste. Nosotros también queremos ayudar. Cuenten conmigo. Los demás también dieron un paso adelante, queriendo contribuir. Quedaron profundamente conmovidos por las acciones del padre. Se había cortado el pie sin dudarlo para salvar a su hija. 2 cirugías de reimplantación probablemente costarían alrededor de 1 millón de yenes. Para cualquier cazador de demonios de seguridad pública, no era una suma significativa. Si el padre y la hija tuvieran seguro médico, el costo sería aún menor. Además, como planeaban dividir el costo, se volvió aún más trivial. Está bien entonces. Chilla asintió y continuó: Ishii y Rinka, llévalos primero al hospital. Nos quedaremos para informar a la policía. Comprendido. Ishii y Rinka ayudó inmediatamente al padre y a la hija a salir. En ese momento, Chilla le habló al demonio de la ira. Lo viste hace un momento, ¿verdad? Fue la ira la que llevó a ese padre al límite. Si no fuera por la ira que nació de su deseo de salvar a su hija, ella no habría sobrevivido. 1. El diablo de la ira no respondió. Aún así, Chilla continuó, manteniendo un tono serio: si ese padre supiera de tu existencia, creo que te estaría agradecido. Como mínimo, quiero agradecerte. No sé si me lo agradecería, pero sí sé que tienes una lengua muy dulce. Si estuvieras hablando con una joven humana, probablemente estaría completamente cautivada por ti. El diablo de la ira finalmente respondió, con un tono burlón. A ella no le disgustó esta interacción. Fue bastante divertida. Ahora fue el turno de Chilla de quedarse en silencio, completamente sin palabras. Él claramente hablaba en serio, pero ella estaba haciendo acusaciones sin fundamento. Comentario 1. Votar 1 restante. Capítulo 45. Chapter 45. A Bountiful Return. Te estoy hablando en serio, no tuerzas mis palabras. El tono de Chilla tenía un dejo de exasperación. Twist. Solo te estaba elogiando por tus dulces palabras. Las palabras del diablo de la ira tenían un tono juguetón. Olvídalo, no estoy discutiendo contigo. Chilla decidió silenciarse. Aún así, esta fue la primera vez que detectó un rastro de alegría en el tono del diablo de la ira. Ya no era la voz habitual, apagada y lúgubre que siempre escuchaba. ¿Significaba eso que lo que acababa de decir tuvo algún efecto? Después de eso, Chilla dirigió a su equipo escaleras abajo. Ya eliminaron a todos los demonios del edificio.
Les dejo la limpieza a ustedes, informó Chilla a la policía. Ya había llamado a la seguridad pública de Tokio y enviarían un vehículo especial para recoger los cadáveres de los demonios. Entendido. Gracias por tu arduo trabajo. La policía entró inmediatamente al edificio de apartamentos para manejar la escena. La División de Exterminio 1 de la Seguridad Pública de Tokio es realmente asombrosa. Aniquilaron a los demonios que los civiles no podían controlar en menos de 10 minutos. Y ni siquiera parecen heridos. Son mucho más fuertes que los cazadores de demonios civiles. Mientras conversaban, procedieron a ingresar al edificio de apartamentos. No era la primera vez que cooperaban con la seguridad pública de Tokio, pero la eficacia de este exterminio aún los dejó asombrados. Al mismo tiempo, los 4 miembros del equipo que Chilla había asignado para vigilar el exterior ya sabían que la misión había terminado. El grupo partió junto para regresar a la seguridad pública de Tokio. Como había 2 vehículos, el que no tenía a Chilla se animó con la conversación. No hice nada en esta misión. Simplemente estaba afuera, haciendo turismo, y sin darme cuenta, todo había terminado. Igualmente. Cuando entramos al edificio de apartamentos, estaba básicamente el vicecapitán Otonashi cazando demonios solo. Apenas ayudamos. Espera, ¿dices que el vicecapitán Otonashi derrotó a todos los demonios él solo? Bromas, ¿verdad? La policía dijo que había muchos ahí dentro. No bromeo. El vicecapitán Otonashi no solo nos superó en artes marciales, sino que su energía diabólica es, sin duda, la más fuerte que he visto jamás. Se produjo una pequeña discusión dentro del coche. Los que estaban de guardia afuera no habían presenciado la batalla de primera mano, por lo que les resultó difícil de creer. Pero al final, lo aceptaron. Después de todo, habían experimentado personalmente la destreza marcial del vicecapitán, y no había razón para que nadie les mintiera. Una vez más, su comprensión de la fuerza del vicecapitán Otonashi fue destrozada y reconstruida a un nivel superior. Honestamente, no me sentí involucrado en esta misión en absoluto. Es como si no importáramos. Sí, me siento un poco culpable por eso. Pero en general, es algo bueno. Al menos no corrimos ningún peligro real. Jaja. Por otro lado, Chilla estaba distribuyendo sus puntos de atributo. Esta vez, había ganado un total de 60 puntos de atributo, realmente un retorno abundante, DIN. Distribución completa. Vitalidad más 26, fuerza más 16, velocidad más 16. Fuerza 46. Velocidad 46. Vitalidad 150. Antes de que pudiera darse cuenta, su atributo vitalidad había acumulado hasta 150. Siento que mi ki y mi sangre ya están lo suficientemente altos. Quizás cuando tenga la oportunidad, pueda probar Susanoo, pensó Chilla. Susanoo era la técnica ocular ofensiva y defensiva definitiva, la cumbre del poder del Mangekyou Sharingan. No solo eso, sino que también quería invocar su propio mecha, qué genial sería. Sin embargo, el Susanoo de Kamui requería ambos ojos para activarse. Ni siquiera podía imaginar el aterrador consumo de energía que supondría usar ambos ojos de Kamui para activarlo. Nunca se había atrevido a considerarlo antes porque tenía miedo de que el drenaje de energía de Susanoo lo matara directamente. Después de todo, incluso Kakashi necesitaba el poder de los 6 caminos de Obito para activar un Susanoo de cuerpo completo. Con su vitalidad actual, no estaba ni cerca de lograrlo. Pero Susanoo tenía varias etapas. Si lo activaba paso a paso, debería poder manejarlo. Chilla ya había tomado una decisión ayer. Probé el costo de usar el poder del demonio de la ira. La próxima vez, debería probar a Susanoo. En cuanto al genjutsu, parecía que no podía usarlo. Probablemente porque funcionaba usando su propio chakra para interrumpir el chakra del objetivo, pero él no tenía chakra en su cuerpo, y nadie en el mundo de Chainsaw Man tenía chakra, para empezar. 2. En poco tiempo, Chilla y su equipo regresaron a la sede de seguridad pública de Tokio. Habían salido temprano por la mañana para su misión, y ahora, incluso después de regresar, aún eran menos de las 9. La mayoría de los cazadores de demonios de seguridad pública ni siquiera habían llegado al trabajo. Sin embargo, Aki y Himeno ya estaban allí, sentados en la sala de estar. Sorprendentemente, Himeno apenas había llegado a tiempo, como siempre. Cuando vio a Chilla entrar por la puerta, Himeno inmediatamente le hizo un gesto para que se acercara. Otonashi-kun, por aquí.
Chiya se volvió hacia su equipo y dijo: tengo algo que hacer. Ustedes suban primero. Luego caminó hacia el salón. Himeno le hizo un gesto para que se sentara en el sofá junto a ella y le preguntó: escuché que lideraste un equipo para una misión. ¿La terminaste tan rápido? Sí, todo salió bien, asintió Chiya. ¿Era un demonio con un trozo de carne de Gundeville? Preguntó Aki. Antes de que Chiya pudiera responder, Himeno habló primero. Por supuesto que sí. Seguridad pública no despliega tanta gente a menos que el objetivo tenga un trozo de la carne del diablo de las armas. Veo. La expresión de Aki cambió sutilmente. Quería emprender este tipo de misiones de exterminio de demonios lo antes posible. Por ahora, solo patrullaba con Himeno durante el día y entrenaba artes marciales en la base de entrenamiento de la División de Exterminio 3 por la noche. No sentía que estuviera mejorando mucho. Solo luchando contra demonios podía fortalecerse rápidamente. Aunque fuera peligroso, no tenía miedo. Himeno-senpai, ¿hay alguna manera de poder superar mi fase de novato más rápido? Aki no pudo evitar preguntar. ¿De qué hablas? El cuartel general ya decidió que el capitán Kishibe te entrenará personalmente. Solo los novatos prometedores tienen la oportunidad de entrenar con él, así que eso significa que tienen grandes expectativas en ti. Himeno continuó: durante los próximos 3 meses, estarás patrullando conmigo o entrenando con el capitán Kishibe. Aki pareció ligeramente sorprendido. Entendido. Le parecía bien este arreglo. Al menos se haría más fuerte entrenando en lugar de patrullar sin rumbo. Ah, claro. ¿Qué tal si hacemos una fiesta esta noche? Para celebrar que Otonashi-kun lideró con éxito su primera misión. Sugirió Himeno de repente. Tenemos trabajo mañana, respondió Aki sin rodeos. Después de pasar tiempo con Himeno estos últimos días, ya la había descubierto. Era una borracha y una fumadora empedernida. Jejeje. Aunque la habían llamado, Himeno sonrió descaradamente y dijo: no hay problema. Puedes venir a despertarme a mi casa mañana por la mañana. Comentario 5. Votar 1 restante. Capítulo 46. Chapter 46 de World Order 2. Aki suspiró. No había nada más que pudiera hacer. Él era solo un junior, un recién llegado. No había forma de enfrentarse a un señor como Himeno. Bueno, entonces los llevaré a ambos a un buen restaurante esta noche. Démosle a Otonashi-kun una recompensa como corresponde. Himeno ya había decidido a qué restaurante ir. Muchas gracias, senpai. Chiya sonrió levemente. Nos vemos esta noche entonces. Aki-kun y yo no te molestaremos más. Después de todo, un vicecapitán está muy ocupado, dijo Himeno con una risita. Pero tal vez solo esté libre después de las 7 p.m. Chiya quería cenar con Denji primero antes de salir. Está bien, siempre y cuando estés en casa a las 10. Himeno pensó que estar en casa y en la cama a las 10 no interferiría con la patrulla del día siguiente. Tampoco le pediría a Aki-kun que bebiera, ya que aún era menor de edad. En el peor de los casos, Aki siempre podría ayudarla a despertar. En ese momento, Chiya ya había llegado al área de descanso de la División 1, ubicada en el tercer piso de la sede de seguridad pública en Tokio. El área de descanso era enorme, incluso equipada con numerosas instalaciones recreativas y de entrenamiento. Al fin y al cabo, la División 1 tenía docenas de miembros. Los miembros del equipo ya estaban sentados dentro, descansando. No solo los pocos que lo habían acompañado en misiones, sino también otros miembros de la División 1 lo esperaban. Vicecapitán, ya les explicamos la situación a todos. Todos los miembros de la División 1 están dispuestos a contribuir con los gastos de la cirugía de ese padre y su hija. Hagamos una recaudación de fondos rápida. Uno de ellos habló con Chiya. Miró a su alrededor y vio que nadie parecía reacio. Eso significaba que no había problema. Si alguien se hubiera mostrado reticente, definitivamente no lo habría forzado. Con la contribución de decenas de personas, el promedio era de unos 20.000 yenes por persona. Para los cazadores de demonios de seguridad pública, eso era calderilla. Por supuesto, su compasión y su sentido del deber moral eran innegables. Poco después, gracias a la recaudación de fondos del grupo, reunieron más de 1.000.000 de yenes, que Chiya tomó en custodia. Tenía previsto entregárselo al padre y a la hija de inmediato. Después de salir de seguridad pública de Tokio, Chiya se dirigió directamente al Hospital General de Tokio.
Rinka Ishii ya debería haber manejado todos los procedimientos de admisión para el padre y la hija. Soy un cazador de demonios de la seguridad pública de Tokio. Un cazador de demonios llamado Ishii y Rinka debería haber venido hace poco, ¿verdad? Chiya presentó sus credenciales para acelerar el proceso. Sí, déjame comprobarlo. El personal buscó rápidamente la información en el sistema y le proporcionó el piso y el número de habitación. Unos minutos después, Chiya encontró la habitación del hospital. Padre e hija estaban en la misma habitación. Ishii y Rinka estaba sentado a su lado, vigilando. Vicecapitán. Ishii y Rinka inmediatamente se levantó y lo saludó respetuosamente. ¿Cómo está la situación?, preguntó Chiya. Ambos están fuera de peligro y están siendo preparados para una cirugía de reimplantación de extremidades. Ella Rinka respondió. ¿El hospital mencionó cuánto costarán las dos cirugías? Chiya continuó. Además, ¿tienen otra familia? El hospital dijo que costará más de 1.000.000 de yenes. En cuanto a los familiares, la esposa de la familia estaba visitando a sus padres y ya viene de camino, respondió Rinka. Está bien, entendido. Chiya se giró para salir. Yo me encargaré del pago. Te dejo esto a ti por ahora. No hay problema. Rinka sonrió alegremente. Porque ella lo entendió, el vicecapitán Otonashi ya había recaudado suficiente dinero para las cirugías. De lo contrario, para una familia que solo podría permitirse alquilar un apartamento normal, una cirugía que costara más de 1.000.000 de yenes sería demasiado cara. Desde su llegada a este mundo, Chiya había observado algunas cosas peculiares. En concreto, Japón en este mundo no parecía haber experimentado la burbuja económica ni su posterior colapso. Era como si la Unión Soviética siguiera en pie, sin haberse disuelto. Probablemente se debió a que el diablo de la motosierra devoró al diablo de la Segunda Guerra Mundial. La humanidad había olvidado por completo la Segunda Guerra Mundial, alterando radicalmente el orden global. La razón por la que el Gundeville no había aparecido durante mucho tiempo probablemente era porque ya había sido derribado por Pochita, y su cuerpo principal ahora estaba en manos de varios países. El orden global actual podría deducirse básicamente de la tasa de posesión del cuerpo del diablo armado por parte de cada país. La Unión Soviética era la más fuerte. Le seguían Estados Unidos y, en tercer lugar, China. Después de eso, la brecha era enorme. Japón y los países de la UE fueron mediocres en el mejor de los casos, habiendo sido superados completamente por China. Probablemente se debió a que la Segunda Guerra Mundial ya no existía. Japón ya no era el perro mimado de Estados Unidos, y este nunca había apoyado su ascenso. Por lo tanto, el poder nacional japonés nunca despegó, ni su economía prosperó. Naturalmente, no hubo burbuja ni estallido. De lo contrario, 1993 habría sido el punto más bajo después del estallido de la burbuja, pero Chiya no lo sintió así en absoluto. En resumen, la economía japonesa no había despegado ni colapsado. Los salarios ordinarios eran solo eso, ordinarios. En una ciudad con un alto costo de vida como Tokio, apenas alcanzaban para cubrir la vida diaria. Mucha gente simplemente no podía costear la atención médica. Cuando Chiya terminó el pago y regresó a la habitación del hospital, la familia del herido también había llegado. Ante las interminables reverencias y los sinceros agradecimientos, se sintió un poco incómodo. Fue solo un pequeño esfuerzo. Luego le entregó otros 100.000 yenes. Por favor, llévate esto también para que tu marido y tu hija se recuperen más rápido con una buena nutrición. Chiya ya no aguantó más las muestras de gratitud. Encontró una excusa y se fue rápidamente. Seguridad Pública de Tokio. Salón de actos. Varios altos funcionarios de seguridad pública, entre ellos Takashi Yoshimura, se encontraban reunidos. Y esta reunión trataba específicamente sobre una persona, Otonashi Chiya. El informe policial ya está disponible. Aparte de los clones que murieron por sí solos tras la muerte del demonio gusano principal, casi todas las heridas fueron causadas por una sola persona, Otonashi Chiya. Entonces estás diciendo que Otonashi Chiya mató a todos los demonios él solo. Así parece. Su actuación fue escandalosa, a la altura de la de Kishibe en su momento. Ya no tenemos que preocuparnos por la falta de sucesores fuertes en seguridad pública de Tokio. Parece que incluso el gabinete quedó conmocionado por la espectacular actuación de Otonashi-kun.
Están considerando usarlo para impulsar la presencia e influencia internacional de Japón, tal como lo hizo Kishibe con Guangxi de China. Ah, ¿sí? ¿Se sabe algo sobre con qué país planean cooperar? Aún no hay nada oficial, pero es probable que sea la Unión Soviética o Estados Unidos, ya que ya nos hemos asociado con China anteriormente. 3 reflexiones de los creadores transmitido por los alimentos. Comente si hay faltas de ortografía o errores en el párrafo. Comentario 1. Votar 1 restante capítulo 47 chapter 47 y menos terrible Drinking Habits, Aki's Inocente Art. Esta reunión de alto nivel de seguridad pública de Tokio no fue comunicada a Chiya. Naturalmente, Chiya no tenía ni idea de qué se trataba la reunión, pero los superiores le informaron de una cosa: tendría 10 días de vacaciones pagadas. Esta era una política establecida para que los cazadores de demonios pudieran descansar y recuperarse adecuadamente después de luchar contra ellos. Por supuesto, si quería ir a trabajar durante este periodo, también podía hacerlo. Esta era una de las ventajas que hacía que las prestaciones de seguridad pública fueran mejores que las del sector privado. No solo ofrecía un salario base alto, sino que también se pagaban bonificaciones por cada demonio abatido. Después de cada misión, se concedían vacaciones pagadas y también había cobertura médica de primera. El único inconveniente era que era demasiado peligroso. Ese es el único defecto fatal. Una vez que una persona muere, por muy buenos que sean los beneficios, no importa. Aunque, por el lado positivo, su familia recibiría generosas prestaciones por fallecimiento y pagos del seguro. Así son las cosas. En ese momento, Chiya estaba en casa preparando la cena. Después de terminar la comida y a mitad de su comida, le dijo a Denji: saldré más tarde para una reunión con unos colegas. Asegúrate de estudiar bien con la señorita Higashiyama, ¿de acuerdo? Si hay algo rico, te lo traeré. Recordó que a Denji le gustaba mucho la carne frita y a la parrilla. Denji asintió obedientemente. Alrededor de las 7 p.m., Chiya llegó al restaurante donde había acordado encontrarse con Aki y Himeno. También había algunas caras desconocidas en la mesa. Himeno había preguntado con antelación si le parecía bien invitar a gente de la División 3, y él había dicho que no le importaba. De lo contrario, estando solos, el ambiente podría haber resultado demasiado tranquilo. ¿Es este el vicecapitán de la División 1? He oído mucho sobre él, pero nunca lo he visto en persona. Lo mismo digo. Es incluso más guapo de lo que imaginaba. Esto es un poco injusto. Escuché que, en su época, el capitán Kishibe también era un galán cuando era un novato de rango S. En el momento en que Chiya entró, las pocas personas de la División 3 comenzaron a murmurar entre ellos. Él les hizo un leve gesto con la cabeza. Un placer conocerlos a todos. Al ver que el vicecapitán de la División 1 era tan accesible, todos se relajaron un poco más y lo invitaron cálidamente a unirse a la mesa. Ahora que lo pienso, tanto el vicecapitán Otonashi como Ayakawa son menores de edad, ¿verdad? Pidamos más jugos y refrescos para ellos. De ninguna manera. ¿El vicecapitán Chiya aún es menor de edad? Escuché que hoy derrotó a varios demonios él solo. La actuación de Chiya hoy ya se había difundido en seguridad pública de Tokio. En especial, la gente de la División 1 presumía de él con sus amigos de otras divisiones. Estaban orgullosos de que alguien tan poderoso fuera de su propio equipo. Es cierto. Por eso un genio es un genio. Los cazadores de demonios no podemos depender solo de contratos con demonios. La habilidad física y el talento son igual de importantes. Mientras el grupo discutía apasionadamente sobre la edad y el talento de Chiya, Himeno interrumpió de repente: bueno, empieza a comer ya, ¿quieres? Puedes hablar mientras comes. Si no, la comida se enfriará. Es cierto. Entonces, acabar. Es una costumbre japonesa decir estoy empezando antes de comenzar una comida. Chiya, dejándose llevar, juntó las manos. Itadakimasu. Menos de 30 minutos después, una de las mujeres, tras unas cervezas, empezó a sentirse mareada. De repente, se volvió hacia Chiya y le dijo: oye, Chiya-kun, ¿qué te parecería transferirte a la División 3 y convertirte en nuestro capitán? Nuestro capitán actual renunciaría sin dudarlo. No es algo que pueda decidir yo misma. Respondió Chiya con una sonrisa tranquila. Himeno soltó una carcajada. Está borracha otra vez.
No le hagas caso, Chiya-kun. Hip. Justo cuando terminó de hablar, le entró un hipo. Su rostro estaba visiblemente sonrojado. Claramente, estaba aún más borracha que la otra mujer. Entonces, Himeno se levantó de repente y miró intensamente a Aki. Aki sintió de inmediato un presentimiento. ¿Qué intentas hacer? Al momento siguiente, Himeno se tambaleó hacia adelante y se desplomó sobre Aki. Aki podría haber reaccionado a tiempo, pero tampoco quería que cayera al suelo. Esa breve vacilación significó que era demasiado tarde. Se cruzó un cierto límite indescriptible. Chiya tomó un sorbo de su jugo en silencio, con expresión tranquila, como si absolutamente nada hubiera pasado. Los demás también disfrutaban del espectáculo. Nadie intervino para ayudar a Aki. Después de todo, todos habían sido víctimas, tanto hombres como mujeres. Y habían advertido a Aki de antemano. Habían hecho su parte. Por suerte, Himeno no vomitó esta vez. Tras unos segundos de shock, Aki la apartó de él. Como el chico de corazón puro que era, Aki se descontroló al instante. Abrió los ojos de par en par, sin saber si por ira o vergüenza, y su rostro se sonrojó. Era difícil saber si estaba demasiado enojado para hablar o simplemente abrumado. SNRRRK. Pero Himeno ya se había desmayado, roncando. Aki estaba perdido. No tenía ni idea de qué hacer con ella. Déjalo pasar. Solo ten más cuidado la próxima vez. Todos aprendimos a las malas al principio. Alguien intentó consolarlo. Aki permaneció en silencio. Ya no tenía ganas de comer y decidió ir al baño a refrescarse. Aki-kun es realmente demasiado puro. Esperemos que esto no lo traumatice demasiado. Quizás Himeno Senpai debería asumir la responsabilidad. De lo contrario, probablemente se olvidará de todo mañana. Ya está inconsciente, y de todos modos ya estamos todos llenos. Quizás deberíamos empezar a regresar. La gente charlaba casualmente. Cuando Aki regresó del baño después de calmarse, todos estaban terminando sus cosas. Aki-kun, esto puede resultarte un poco incómodo, pero ¿podrías llevar a Himeno Senpai a casa? Todos hemos bebido algo, y la vicecapitana Chiya probablemente tampoco sepa dónde vive. Aparte de Chiya y Aki, todos los demás habían estado bebiendo al menos un poco, por lo que Aki era la única verdaderamente apta para acompañarla a su casa. Está bien, puedo manejarlo. Aki parecía haberse calmado por completo. Su tono era sereno mientras le echaba el brazo a Himeno sobre el hombro. Después de todo, era alguien que podía mantener la calma. Aunque todavía se sintiera molesto por dentro, no era de los que se enfadaban por ello. Voy a llamar un taxi para ustedes. Chiya paró un taxi y se subió con Aki y Himeno. Él y Aki vivían en el mismo complejo de apartamentos, así que después de dejar a Himeno, podían regresar juntos. Sentado en la cabina, Aki permaneció en silencio. Chiya notó que Aki aún no había superado del todo lo ocurrido en el restaurante. Pero en lugar de decir algo sin sentido, simplemente sacó la carne del demonio pistola que había recuperado del cadáver del demonio gusano el otro día y se la entregó a Aki. Él no lo necesitaba. No le daba ningún punto de atributo ni nada. ¿Aún quieres vengarte del diablo de las armas? Olvídate de lo que pasó hoy. Mejor concéntrate en investigar esto. Chiya aún no estaba listo para contarle a Aki la verdad sobre el demonio de las armas. La verdad era demasiado cruel. Demasiado irónica. Temía que Aki no pudiera soportarlo ahora mismo. En ese momento, la mente de Aki estaba consumida por el odio hacia el demonio de las armas. Una vez que Himeno se ganara un lugar en su corazón, tal vez podría afrontarlo con mayor claridad. Gracias. En cuanto Aki vio la carne del demonio pistola, sus emociones se conmovieron. Toda la tristeza de antes se desvaneció al instante. Comentario 5. Votar 1 restante capítulo 48 chapter 48 Divine Power. Susano. 2 Nota acabo de graduarme, por eso no subí ningún capítulo en estos últimos días, pero ahora estoy aquí de nuevo jajaja 6. Como era de esperar, las cosas salieron tal como Chiya había predicho. Solo un trozo de carne de Gundeville fue suficiente para levantar instantáneamente el ánimo de Aki. Sin embargo, esto solo hizo que fuera aún más imposible para él decirle la verdad a Aki en este momento. Lo cierto era que la amenaza del demonio de las armas había desaparecido hacía tiempo. Su cuerpo principal ya se había desmoronado hacía tiempo.
Aunque Japón no obtuvo el cuerpo principal del demonio de las armas, la cúpula dirigente del gabinete decidió mantenerlo en secreto. Al fin y al cabo, incluso la carne del demonio de las armas era increíblemente poderosa. Lo que el gabinete necesitaba era un suministro constante de peones para reunir más carne para ellos. Estos peones eran, por supuesto, los cazadores de demonios de seguridad pública. El gabinete había asignado desde hacía tiempo a las ramas de seguridad pública de todo el país la tarea de priorizar la recolección de carne de demonios de armas, especialmente la seguridad pública de Tokio, que le daba la máxima importancia. En otras palabras, las altas esferas de Japón se aprovechaban de la rabia y el odio de los niños cuyas vidas fueron arruinadas por el demonio de las armas años atrás, induciéndolos a convertirse voluntariamente en cazadores de demonios, en busca de una venganza completamente absurda. Porque la verdad era que el demonio de las armas ya se había desmoronado e incluso había perdido la memoria. Más del 80% de estas personas eventualmente morirían a manos de los demonios, sin saber nunca la horrible conspiración detrás de las decisiones del gabinete, incluso en la muerte. Fue una tragedia cruel y absolutamente ridícula, una que Aki, tal como estaba ahora, simplemente no podía soportar. Cayó la noche. El distrito nocturno de Tokio estaba brillantemente iluminado y lleno de vida. Una calle entera estaba llena de todo tipo de lugares de entretenimiento, restaurantes, bares, salas de juego, cines, clubes, puestos de comida callejera. La multitud era enorme. Pero a medida que avanzaba la noche, la calle se fue tranquilizando poco a poco. En ese momento, Chiya y Aki pasaban por la calle. En medio del ruido, también oyeron gritos y súplicas de auxilio. Chiya se dio cuenta al instante debió haber aparecido un demonio. Inmediatamente le dijo al conductor: «Conductor, déjenos aquí». Oh, claro. El conductor no se dio cuenta de nada y solo reaccionó a la petición de Chiya de detenerse. Aki también reaccionó rápidamente, ayudando inmediatamente a Himeno Senpai a salir del auto. Su pensamiento era similar al de Chiya. Definitivamente había un demonio en esa calle. No podía dejar a Himeno Senpai en el coche. Si aparecía un demonio y el conductor lo veía, probablemente entraría en pánico y aceleraría a fondo para escapar. «Quédate aquí y cuida a Himeno Senpai. Yo localizaré al demonio», le dijo Chiya a Aki. Tan pronto como terminó de hablar, su figura desapareció en un instante. Aki se quedó atónito por un momento, incapaz de decir dónde había ido Chiya. Pero se tomó en serio sus palabras y se quedó para proteger a Himeno Senpai, sin atreverse a actuar precipitadamente. De lo contrario, podría ponerla en peligro. Mientras tanto, Chiya ya se había mudado a la cima de un edificio alto y distante. Su figura permanecía silenciosa y firme en lo alto del edificio. Al contemplar el paisaje nocturno, su mirada penetrante se fijó de inmediato en los demonios, justo debajo de él. No solo un demonio. 2 demonios habían descendido simultáneamente. La gente de abajo ya había empezado a dispersarse, pero algunos resultaron heridos por la caída de escombros o pisoteados por la multitud, incapaces de moverse. Era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtieran en pasto de los demonios. Por supuesto, Chiya no se quedaría de brazos cruzados. De hecho, había estado pensando en buscar una oportunidad para poner a prueba a Susanoo, y ahora, esa oportunidad había llegado. Se inclinó hacia adelante y cayó directamente en caída libre. En el momento antes de aterrizar, Susanoo. Auge. Con un estruendo atronador, el suelo destrozado estalló en una nube de polvo. Chiya aterrizó ileso. Una caja torácica azul claro de Susanoo envolvió todo su cuerpo, mientras que el hormigón bajo sus pies ya estaba fracturado y roto. Los poderes de cada Mangekyou Sharingan eran únicos. La primera y la segunda habilidad de Kamui eran versiones ofensivas y defensivas de la misma técnica, pero el tercer poder era uno que todos los Mangekyou poseían: Susanoo, conocido como el poder de Dios. Lo que Chiya estaba usando ahora era solo su forma inicial, apenas una caja torácica de 2 a 3 metros de alto, pero incluso esto le hacía sentir como si una parte de su fuerza vital estuviera siendo drenada. Susanoo era una manifestación física del chakra. En el caso de Chiya, se formaba a partir de la fuerza vital, esencialmente una forma de defensa absoluta. Esta entrada dramática atrajo inmediatamente la atención de todos los que estaban cerca. ¿Qué es eso? Otro demonio. Maldita sea. ¿Por qué aparecen 3 demonios en un lugar como este? Tenemos que esperar a que Seguridad Pública envíe refuerzos ya.
No, espera. Parece un humano por dentro. Debe ser un cazador de demonios. Al principio, la mayoría de la gente confundió a Susanoo con otro demonio, porque su enorme caja torácica azul brillante era muy llamativa. No fue hasta que miraron más de cerca que notaron que había un joven humano dentro de la caja torácica. Al mismo tiempo, la atención de los dos demonios se centró en él. Por ahora, nadie había muerto. Aunque la forma inicial podía desarrollar brazos, Chilla no consideró que fuera suficiente. De inmediato avanzó a la primera forma completa. Grieta. Con un sonido como el de huesos expandiéndose, Susanoo creció rápidamente hacia afuera desde la caja torácica, formando una parte superior del cuerpo, una cabeza y brazos más completos. Su apariencia era esquelética y ahora medía casi 10 metros de alto, elevándose instantáneamente sobre los dos demonios. No se molestó en progresar a la segunda forma o a formas superiores, ya que incluso la primera era más que suficiente para controlar a estos dos demonios. Cualquier otra cosa habría sido una exageración. ¿Qué demonios es esto? La multitud se quedó paralizada, aturdida, mirando con incredulidad al enorme gigante azul que tenía delante. Algunos eran cazadores de demonios civiles que acababan de llegar. Nunca habían visto algo así. El impacto los conmocionó profundamente. Incluso los dos demonios quedaron atónitos. No podían distinguir si aquel gigante azul era un humano o uno de los suyos. ¿Qué carajo eres? Incluso con sus narices afiladas, era inútil. Con tantos humanos alrededor y Chilla completamente envuelto en Susanoo, los demonios no podían detectar su olor en absoluto. Chilla no tenía intención de malgastar palabras. Controló directamente las manos de Susanoo y agarró a ambos demonios, cada uno de apenas unos metros de altura, como si estuviera agarrando a un par de enanos. Y luego apretó. ¡Bang! ¡Bang! Ambos demonios fueron aplastados por las manos de Susanoo. El anfitrión ha cazado con éxito al diablo del café y ha ganado 8 puntos de atributo. El anfitrión ha cazado con éxito al diablo de la parrilla y ha ganado 10 puntos de atributo. En un instante, sangre, intestinos y vísceras salpicaron el aire. Para la gente común y corriente que los rodeaba, esta fue sin duda la escena más aterradora que jamás habían presenciado. Estaban demasiado conmocionados como para siquiera evitar los trozos de carne de demonio que volaban y miraban fijamente al Susanoo de Chilla. Ni siquiera los pocos cazadores de demonios civiles presentes habían visto semejante método de exterminio. Para ellos, el cazador de demonios más poderoso era uno de seguridad pública que usaba al demonio zorro, pero este chico había invocado a un gigante. En ese momento, Chilla liberó la forma de Susanoo. Para evitar problemas innecesarios, habló con calma a los cazadores de demonios civiles. Soy Otonashi Chilla, vicecapitán de la 1. División de Seguridad Pública de Tokio. Aunque quizás te haya robado tu presa. Al escuchar eso, los cazadores civiles finalmente salieron de su shock y asintieron apresuradamente. No, en absoluto. No habríamos podido con dos demonios a la vez. Muchas gracias por su apoyo. Comentario. Votar 1 restante capítulo 49 chapter 49 Relentless Wingman. Vale la pena señalar que el diablo del café y el diablo de la parrilla no eran débiles en absoluto. La mayoría de los cazadores de demonios independientes tendrían dificultades incluso contra uno de ellos, y mucho menos si ambos aparecieran juntos. Así que, si Chilla no hubiera intervenido, no habrían podido derrotar a los demonios. No había posibilidad de que alguien les robara la presa. Después, Chilla contactó a la Oficina de Seguridad Pública de Tokio y a la policía, luego abandonó la escena sin decir otra palabra. Espera, acaba de decir que es el capitán adjunto de la División de Exterminio 1. Esta tarde me enteré de que el capitán adjunto de la División 1 es ese novato de clase S del que todos hablan. Con razones de clase S, me pregunto con qué clase de demonio tiene contrato. Sus poderes son increíbles. El diablo contra el que arriesgábamos la vida fue aplastado en un segundo. Nos hace sentir inútiles. Los cazadores de demonios civiles suspiraron con asombro. En ese momento, Chilla miró hacia las distintas tiendas que había a lo largo de la calle. Bajo la mirada de todos, caminó tranquilamente hacia una barbacoa lejana que no se había visto afectada por la pelea con los demonios. Los espectadores no pudieron evitar preguntarse qué planeaba hacer allí. El dueño de la barbacoa estaba igualmente atónito.
Lo que pasó después dejó a todos boquiabiertos. Chilla comenzó a seleccionar ingredientes en la tienda. ¿Estaba simplemente planeando comer barbacoa? Jefe, me llevo esto. Empáquelo para llevar. Chilla escogió algunas salchichas, albóndigas, alitas de pollo, muslos de pollo, cosas que a Denji le gustaba comer. No se había olvidado de llevarle algo de comer a Denji. Una barbacoa recién hecha era definitivamente mejor que las sobras frías de un restaurante. El dueño parpadeó aturdido antes de asentir repetidamente. Ese sí, claro. El dueño asó todo con sumo cuidado, sin atreverse a dejar ni una sola brocheta cruda. Le aterraba decepcionar a este hombre. Después de todo, Chilla acababa de derrotar a los demonios en un instante. Prácticamente le había salvado la vida. Si los demonios hubieran seguido atacando, la barbacoa podría haber sido destruida. Para el dueño, la barbacoa era incluso más importante que su propia vida. Chilla esperó unos 10 minutos. Para entonces, Aki ya había llegado, ayudando a Himeno tras percibir que los demonios habían sido derrotados. Otonashi, ¿sigues comiendo? Al ver a Chilla esperando la barbacoa, Aki no pudo evitar preguntar. Estoy lleno. Solo quiero llevarle algo de comida a Denji. Chilla respondió hablando de eso, ¿quieres un par de brochetas? Yo invito. No, gracias. No podría comer nada ahora mismo. Aki negó con la cabeza. Una vez que el dueño empacó todo, Chilla preguntó ¿cuánto te debo? Pero el dueño agitó las manos frenéticamente. No hace falta, no hace falta. Eres mi salvación. Jamás podría cobrarte. No confundamos las cosas. Chilla no quería aprovecharse de él. Dejó varios miles de yenes en el mostrador y se marchó sin esperar el cambio. Paró un taxi y él y Aki llevaron a Himeno a su casa. Himeno-senpai, estamos en tu casa. Despierta. En la puerta, Aki intentó despertarla. Pero Himeno estaba profundamente dormida. Tuvo que sacudirla varias veces para que se despertara. Todavía medio dormida, murmuró Milímetros, ¿qué? Ya llegamos. ¿Dónde está tu llave? Repitió Aki con suavidad. En mi bolsillo. Moviéndose lentamente, Himeno sacó un juego de llaves del bolsillo de sus pantalones y las puso en la mano de Aki. Aki usó las llaves para abrir la puerta y la ayudó a subir al sofá de la sala de estar. Himeno inmediatamente se desplomó sobre él, lista para dormir nuevamente. Despierta un poco. Esta no es tu habitación. Aki la miró frunciendo el ceño y no pudo evitar decir algo. Chilla no los siguió adentro. Esperó junto a la puerta. Pensó que no sería de mucha ayuda y que su presencia solo retrasaría las cosas. En ese momento, Aki notó un tarro de miel en la mesa y fue a preparar un vaso de agua con miel para Himeno. Cuando colocó la taza sobre la mesa de café, el tintineo hizo que Himeno abriera lentamente los ojos. Aki-kun, eres tan dulce. Ella lo provocó con una sonrisa borracha. Simplemente no quería verte desmayarte en la sala de estar sin siquiera ducharte. Aki respondió secamente: bebe esto, recupera la sobriedad y ve a ducharte antes de acostarte. Sí, señor. Himeno se sentó lentamente y bebió el agua con miel de un trago. Después de un rato, parecía más despierta y se veía un poco mejor. Al verla en mejores condiciones, Aki dijo: bueno, entonces Otonashi y yo nos iremos. Espera. Himeno lo agarró de la manga. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿No puedes quedarte y hacerme compañía? Aki se quedó en silencio por un momento antes de responder: debería ir a casa y ducharme también. TCH. Himeno hizo un puchero con tono fingido de quejido. Aki-kun, siempre estás tan tenso. Aki volvió a guardar silencio, claramente había terminado la conversación. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la puerta. Aki-kun. Toma esto. Al girarse, vio algo volando hacia él, un juego de llaves. Instintivamente, extendió la mano y las atrapó. Espera. ¿No son estas tus llaves? Aki preguntó desconcertado. No te preocupes, ese es el repuesto. Todavía tengo el original. Dicho esto, Himeno se dejó caer de nuevo en el sofá. La próxima vez que me traigas a casa, no te molestes en despertarme. Aki se quedó mirando las llaves de repuesto que tenía en la mano durante un rato y finalmente decidió quedárselas. Salió, cerró la puerta con cuidado y gritó: Himeno-senpai, no olvides cerrar la puerta con llave. Lo tengo. Ella volvió a llamar.
Pero al oír su voz aturdida, Aki aún se sentía un poco incómodo. No podía cerrarle la puerta desde afuera. ¿No podrías quedarte y cerrarle la puerta? En ese momento, Chilla de repente habló. No. Solo estoy en casa con Himeno Senpai. No es apropiado que me quede. Aki respondió seriamente. ¿Por qué no? No es que le vayas a hacer nada, ¿verdad? Chilla sonrió y añadió: ¿y si se olvida de cerrar la puerta y se queda dormida? ¿Y si alguien entra? Aki dudó. Eso también le preocupaba. Las palabras de Chilla lo hicieron dudar. Ella te dio las llaves de repuesto. Claramente confía en ti. No hay nada inapropiado en ello. Chilla continuó con calma. Bien. Aki finalmente cedió. Decidió pasar la noche en casa de Himeno, por si acaso. Una vez que Himeno se iba a la cama, dormía en el sofá de la sala de estar. La escandalosa ayuda de Chilla realmente había funcionado. Mientras observaba a Aki regresar a la acogedora casita de Himeno, Chilla se alejó solo, bastante satisfecho de sí mismo.